El que no abre es un archivo que, bueno, es sobre anatomía de diafragma, ¿no? Pero lo voy a estar desarrollando en los otros temas, ¿no? En eventración diafragmática y hernias diafragmáticas. O si no, se los paso como otro archivo. No es muy grande tampoco. Los otros dos sí son grandes. Quiero hacerlo rápido porque también quiero que descanse. Ya. Me avisan si ven, ¿ya? No, no puede ser. Y ahora sí. Ya, ¿se ve? Ya, no mostrar otra vez. Ya. Ya. Ya, una eventración diafragmática es una sobrelevación permanente de una parte o de la totalidad del diafragma sin solución de continuidad. Las eventraciones del recién nacido y del niño de origen congénito se diferencian de las parálisis del adulto, normalmente secundarias a una afectación del nervio frénico. El músculo diafragmático paralizado ya no se contrae y se convierte en una membrana flácida que produce una respiración paradójica. En las eventraciones izquierdas, el estómago puede invertirse bajo la cúpula diafragmática, con el riesgo de alteraciones del vaciamiento gástrico, de disfagia o de vólvulo. Bueno, lo mismo que dije lo anterior. Esto es como ven en esta imagen, en la figura 1, la eventración diafragmática se define como una hipoplasia muscular parcial, como se ve aquí en la 1A, o total, en ambos lados, ¿no? Con un recubrimiento seroso normal. En la hernia diafragmática se observa la ausencia completa de músculo sin serosa en la hernia, como se ve en la figura C. No está todo su epitelio. O con un saco formado por dos serosas adosadas. Esta es la diferencia entre las eventraciones y las hernias diafragmáticas. Siguiente. La eventración diafragmática es una afección inusual, casi siempre asintomática, cuya frecuencia se encuentra en 0.2 a 1 por 1000 adultos en las grandes series radiológicas. Es más común en el hombre que en la mujer, más frecuente a la izquierda, hacia el estómago, el 80%. La eventración diafragmática del recién nacido y la del niño de origen congénito se diferencian de la eventración del adulto, que se produce por una parálisis del nervio frénico. El músculo no contráctil se atrofia, se distiende y se reduce a una fina membrana cubierta por un revestimiento de peritoneo en su cara abdominal y de pleura en su cara torácica. Etiología. La eventración diafragmática del recién nacido y del niño es de origen congénito y suele asociarse a malformaciones respiratorias, aplasias bronquiales y pulmonares. La eventración diafragmática del adulto se produce por una parálisis muscular debido a una lesión del nervio frénico. Tras un traumatismo del cuello, del tórax o un antecedente de cirugía torácica, hay que pensar en un origen traumático si existe una radiografía de tórax previa normal. Diagnóstico. La mayoría de las eventraciones diafragmáticas son asintomáticas y se descubren en una radiografía de rutina, que es fácil y asequible a todos, ¿no? Las formas derechas son poco sintomáticas. En las grandes eventraciones puede existir un síndrome restrictivo pulmonar asociado a alteraciones del ritmo cardíaco. Las formas izquierdas son a menudo sintomáticas y en esta se puede presenta la tríade de Fatux, que asocia dextrocardio, desplazamiento del corazón hacia la derecha por el efecto de masa de las vísceras abdominales en el tórax. Clínicamente, los latidos del corazón se perciben hacia la derecha del apéndice sifoides.
repercusión respiratoria. En las grandes eventuaciones es posible evidenciar un síndrome restrictivo con disnea y cambio en las relaciones de las vísceras abdominales. La inversión del estómago bajo el diafragma produce alteraciones en el vaciamiento gástrico con disfagia y sensación de plenitud gástrica, y más gravemente el vólvulo gástrico. ¿Bien? Bien. El diagnóstico de inicio, la radiografía de tórax. Se solicita una anteroposterior y lateral, ¿no? Permite visualizar la cúpula diafragmática ascendida por encima del cuarto espacio intercostal y en ocasiones hasta la clavícula. El ribete diafragmático está presente y completo. En radioscopía, el movimiento paradójico del diafragma durante la respiración confirma el diagnóstico. Las formas parciales son de difícil diagnóstico, pero pueden confirmarse por un neumoperitoneo. La cúpula se sobreleva y la deformación de la misma se dibuja rodeada por un ribete del lado torácico. Aquí vemos, ¿no? La radiografía de tórax que muestra una eventración diafragmática izquierda, la cúpula diafragmática está sobreelevada. Con todo, ¿no? Con todo. Tránsito esófago gastroduodenal que muestra la inversión del estómago bajo el diafragma, distendido con alteración del vaciamiento gástrico. Como ven, en la primera parte de la radiografía pinta esta parte del estómago y en la segunda parte esta de aquí, mientras va pasando el contraste. Aquí es la zona de estenosis, ¿no? Que puede complicarse con volumen. Esto no. ¿Qué es? Indicación quirúrgica. La indicación quirúrgica se plantea ante la repercusión visceral de la eventración, principalmente las alteraciones del vaciamiento gástrico y los accidentes agudos del vólvulo gástrico. Técnica quirúrgica. Por encima del diafragma y por debajo de esta. Existen dos tipos de intervenciones. Intervenciones sobre el diafragma, ¿no? Pretenden reconstruir una anatomía normal de la cúpula diafragmática. Son en teoría intervenciones con fines curativos. Las suturas diafragmáticas pueden asociarse a técnicas de aplicatura o a frenoplastías protésicas. Y las intervenciones sobre el estómago, por debajo del diafragma, pretenden corregir las molestias gástricas y vaciar el vaciamiento y mejorar el vaciamiento gástrico. Algunas veces se producen gastropexias, ¿no? Recolocando el estómago en posición anatómica, se trata de las gastropexias. O sea, en este tipo de patologías, el estómago adopta una posición, aunque a pesar de su situación, el estómago adopta ciertas posiciones que no debería de tenerlas. Entonces, una forma de corregir eso, aparte de aplicar el diafragma, es fijando a la pared abdominal, como se conoce con una gastropexia, ¿no? Gastropexia significa fijación del estómago. Evitando la éstasis líquida, la mayoría de los autores han abandonado la gastrostomía, la gastrogastrostomía canastomosa, los dos brazos del estómago invertido, pues no corrige la disfagia inducida por la aplicatura del cardios. O sea, una anastomosis no va a ayudar para nada. Vías de acceso. Suelen realizarse por vía torácica o por vía abdominal. Aparte de un episodio de vólvulo gástrico, la mayoría de los autores recomiendan la vía torácica, toracotomía o toracoscopía. Esta permite una buena exposición del diafragma sin que se vea afectado por las vísceras intraabdominales. Toracotomía, como ya saben, es un corte, ¿no? Y toracoscopía es por vía laparoscópica o vía endoscópica, como también se le conoce. La toracotomía se realiza en el sexto o séptimo espacio intercostal, en decúbito lateral, con intubación pulmonar selectiva, colgando los brazos por delante del tórax, el brazo fijado al marco que limita las posibilidades de acceso a la parte inferior del tórax, especialmente en toracoscopía. Una sonda nasogástrica permite vaciar el estómago distendido antes de la intervención. Esto es importante porque si normalmente en el estómago hay aire, pero si vas a realizar una
aplicatura tienes que disminuir su volumen porque te lo puedas agarrar, ¿no? En estas eventraciones diafragmáticas, en adultos son más débiles y puedes con la aguja coger, ¿no? Esto, ya. Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Con una toracotomía en el sexto o séptimo espacio intercostal, con pinzas, se jala o se tracciona el diafragma y plicando, ¿no? Diafragma sobre diafragma. De atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Entonces va a quedar como un colgajo, como ven en esta figura A2. Y ese colgajo se vuelve a remachar sobre el mismo diafragma. Esta es la técnica más aceptada. Pero hay otras en donde se cierra, no como aquí, como un colgajo, sino circunferencialmente, ¿no? Se va aplicando desde dentro hacia afuera, aplicando de dentro hacia afuera. Esa es otra técnica también. Pero en ninguna de ellas hay que cortar el diafragma, porque si por alguna razón uno de estos puntos se cede, o se abre, o se rompe, vas a tener ahí una comunicación que no quisiéramos tener, ¿no? Esta es la que más se recomienda, pero lo que yo he visto en la práctica es la otra, ¿no? Cerrando circunferencialmente el diafragma, tratando de no lesionar los nervios para que lo poco que quede, porque en una eventración, sobre todo en un adulto, va a haber una denervación parcial del diafragma. Entonces, en esta no va a pasar eso, ¿no? Ahora, en una aplicatura por videotoracoscopía, en donde se va a usar 3 trócares, la aplicatura va a ser un poco diferente, ¿no? Como ven, este pinza laparoscópica ingresa o invierte el diafragma sobre sí misma y con otra pinza, un porta laparoscópico, se sutura. Se sutura. Entonces, esto es otra forma de hacerlo. ¿Es menos invasivo? Sí. El objetivo es el mismo, ¿no? O reducir. Excisión sutura de la cúpula. Lo que habíamos visto, la incisión del diafragma es radial para no lesionar las fibras nerviosas frénicas. Esa intervención resulta difícil ya que el músculo está atrofiado y retraído en su periferia. Existe alto riesgo de ruptura secundaria de la sutura. Por eso es que no se corta nada del diafragma, porque va a haber resistencia de parte del diafragma, ¿no? Algunos autores han propuesto practicar una incisión seguida de una aplicatura. Esta técnica también expone el riesgo de ruptura secundaria. Y freno aplicatura por toracotomía. La mayoría de los autores actuales recomiendan la realización de una aplicatura diafragmática sin sección con el fin de no debilitarla. Se toma la hoja adelgazada del diafragma con 2 pinzas para formar un pliegue frontal, lo que había descrito. Se realiza en un primer plano de sutura, se incluye los 2 pies del pliegue con puntos separados en U de hilos no reabsorbibles, tipo seda negra. Este plano permite poner el diafragma en tensión. Se dobla entonces el pliegue de la cúpula y se fija su borde libre con una nueva serie de puntos en U. Lo que les había mostrado, ¿no? Siguiente. Ya. Este es un abordaje, o sea, el abordaje torácico puede ser por toracotomía o toracoscopía. El objetivo de ambos es el mismo y obviamente la diferencia es que en una toracoscopía va a haber pues menos dolor, menos estancia hospitalaria. Recuerden que las incisiones intercostales generan mucho dolor hasta los 5 días, ¿no? Y si es que el paciente es sensible, hasta meses y años. Entonces, cuando se hace por toracoscopia es menos dolor. Entonces, aquí, en esta imagen que ustedes ven, se va a realizar una gastropexia, ¿no? Eso sí puede hacerse por la paroscopía. Puedes hacer el abordaje por toracotomía torácico, en la parte del tórax, y en la parte abdominal hacer una gastropexia laparoscópica, que también va a convenir al paciente, ¿no? Igual, aquí ven en esta imagen, la pinza está agarrando el estómago,
Aquí inicia la sutura y se fija. Lo bueno del estómago, quirúrgicamente nosotros lo conocemos como carne de perro, porque a diferencia del colon o de los intestinos delgados, no pasa nada. O sea, en realidad no pasa nada. O sea, es un buen órgano, tiene tanta irrigación como lo han visto alguna vez en cirugía de estómago, que no pasa nada. No se va a volver, no se va a necrosar, no se va a perforar, nada. No es como el colon o el intestino delgado, que ahí sí hay que tener mucho cuidado. Cuando se hacen ascensos gástricos por una tumoración, una resección esofágica, también puede ser de la misma manera, ¿no? Hacer una sutura, una anastomosis por toracotomía, pero el abordaje abdominal lo puede hacer por laparoscopía o al revés. O idealmente ambos, ¿no? Pero dependiendo de lo que encuentres también, vas a tener que convertir en algunos casos. Ya. Freno aplicatura por mini toracotomía videoasistida. Es lo que se conoce, ¿no? Lo que se conoce. Se introduce una óptica de 0 grados o de 30 grados. Lo que yo más trabajo es con 30 grados porque te permite visualizar. Colocado sobre la línea axilar anterior a nivel del quinto espacio intercostal, se introduce una pinza por presión por un trocar de 5 milímetros situada en la línea axilar posterior en el quinto espacio intercostal y la mini toracotomía se realiza en el sexto o séptimo espacio intercostal. El pliegue del diafragma se sobrelea con la pinza a presión introducida por delante. Puede realizarse la misma técnica de aplicatura que por toracotomía, introduciendo un portaagujas y una pinza por el orificio de toracotomía. Ya. Eso es todo sobre ventración. Ahora voy a presentar sobre hernias diafragmáticas. ¿Se ve la imagen, estimados alumnos? Sí, doctor. Ya. Me avisan alguna situación que ocurra. Entiendo que están cansados, pero estoy tratando de ir lento. Creo que tenía clases toda la tarde. Ya. No, no puede ser. Creo que se ha dejado de presentar. Espérenme un ratito. Sí, sí, sí. Es que le he puesto escape. Ya, gracias. Creo que ahora sí se ve. Se ve la pantalla, ¿no? Definición. Ya. Vamos a hablar sobre hernias diafragmáticas. Definición: comunicación entre las cavidades abdominal y torácica con o sin contenido abdominal en el tórax. Pueden ser congénitas o raramente secundarias a traumatismos. Epidemiología: congénita y hernias adquiridas. Pregunta de examen. ¿Ya? En las congénitas se observa una de cada 2.200 a 5.000 nacimientos vivos y la mayoría de los casos afectan al lado izquierdo. Y en las hernias adquiridas se presenta con una frecuencia que oscila entre 0.8 y 5.8% en todas las lesiones traumáticas toracoabdominales. La mortalidad es del 13.7%. Congénitas o adquiridas. Pueden ser agudas o crónicas. En la fase aguda la hernia se presenta en el trauma y se diagnostica durante la atención de este.
Pase latente o de intervalo, la hernia no se diagnostica con el trauma que le da origen y produce pocas o manifestaciones clínicas inespecíficas que suelen pasar desapercibidas. Pasa bastante, bastante. Y fase obstructiva, generalmente la hernia en etapa crónica se asocia con los signos y síntomas de obstrucción, estrangulamiento y necrosis de vísceras contenidas de estas, después de accidentes, ¿no? O sea, puede pasar ello. Eventualmente al inicio no te das cuenta. Es como los aneurismas de arteria abdominal, ¿no? Ah, van por años, por años, por años, por años y de un momento a otro explotan. O sea, para eso, ¿y cuál es el antecedente? En este caso, un traumatismo, ¿no? O una herida por arma cortante. Hernias diafragmáticas congénitas. Hernias diafragmáticas congénitas se producen por defectos en el diafragma, puede producir desplazamiento de órganos abdominales hacia la cavidad torácica a través de un foramen. ¿Cuáles son la división? Aquí están. ¿Cuáles son las más importantes? Foramen posterolateral de Bodalek y foramen anteromedial de Morgagni. Entonces, no sé, yo creo que ya han leído ustedes su CTO. En el CTO una forma de recordarse es que Bodalek, Bok, back hacia atrás y left, izquierda en inglés, ¿no? Back hacia atrás y left, izquierda, que son posterolateral hacia el lado izquierdo, que es la más frecuente, que es pregunta de examen de residente. ¿Ya? Continuemos. Historia natural de la enfermedad. Prepatológico, recién nacido, defectos en el desarrollo, embriogénesis de la fauna. Atención primaria, realizar exámenes preventivos durante el embarazo. ¿Qué es lo que, bueno, debería de hacerse, ¿no? Diagnóstico temprano, una ecografía y o radiografía, tratamiento oportuno, intubación, orotraqueal, descompresión nasogástrica, vasodilatadores, ya en la cirugía en sí. Y prevención terciaria, limitación del daño, cirugía por vía laparoscópica, que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. ¿Ya? Periodo patogénico, distensión, sensación de llenado rápido, síntomas y signos específicos, obstructivos, sepsis respiratorio, complicaciones, neumonías, arritmias, neumotoras, infección de la herida y herida pleural, muerte y o perforación. Bodalek, como les decía, a través del foramen posterolateral. Bodalek, back hacia atrás y left, izquierda, ¿no? Definición. Es un trastorno caracterizado por un defecto en el cierre posterolateral del diafragma durante el desarrollo embrionario. Epidemiología extremadamente raras en adultos, ocurren en menos de 1 por cada 2.400 recién nacidos vivos. Su presentación después de la infancia es baja. Esto vino una vez en un examen de residente médico, pero hace tiempo. No creo que ahora venga. Si vienen, bueno, pues ojalá que se corran. Tienen que correrse porque ya les falta poco para su examen de salud, si es a los que van a postular, ¿no? Se distribuyen igual en ambos sexos, 80-85% en el hemidiafragma izquierdo, solo entre el 5 a 10% permanecen sin ser detectados en la infancia. En el adulto, cuando se presenta en el niño. Urgencia neonatal, porque producen distrés respiratorio grave, secundaria hipoplasia pulmonar. En adultos se presentan síntomas como dolor torácico o abdominal y el 14% son asintomáticos. Causa desconocida, multifactorial. También asociada a herencia autosómica dominante recesiva y ligada al cromosoma X. Factores ambientales, deficiencia de vitamina A, exposición a talidomina, anticonvulsivos, quinina. Fisiopatología. Es muy importante que se acuerden, la mayoría de los defectos se producen al finalizar o en la cuarta semana de gestación, que es donde los órganos terminan de desarrollarse. Esto es tanto en cerebro como en la parte abdominal. Siempre acuérdense de eso, cuarta semana de gestación, no hay pierde en los exámenes, ¿no? Y hasta los esbozos, ¿no? Los esbozos de los miembros superiores, ¿no? Inferiores, al inicio de la cuarta, al final de la cuarta. Tienen que acordarse. Componentes embriológicos, anterior, septum transverso, dorso lateral, pliegues pleuroperitoneales, dorsal, crudo del mesenterio esofágico, posterior pared del mesodermo. Estos no se van a dosar adecuadamente, ¿no? Al final de la cuarta semana de gestación, el septum transverso migra dorsalmente a través del mesodermo mediastinal. Entonces, se forman las cavidades
pleuropericárdicas, las cavidades peritoneales. Y el músculo transversal se forma, ¿no? Entonces los canales pleurales se cierran hacia la sexta a octava semana de gestación. Y se produce un defecto, ¿no? Un cierre incompleto. Y bueno, a veces esto perdura hasta el nacimiento del bebé. Esta es una imagen referencial embriológica de las cavidades pleuroperitoneales que deberían de terminar de formarse hacia la sexta y octava semana de gestación. Lo mismo, fisiopatología. Bueno, esta es una imagen patológica, ¿no? Ya en un niñito fallecido, ¿no? Una disección. Como se ve aquí, el estómago está en el diafragma, ¿no? Y también el lóbulo hepático izquierdo. No hay saco peritoneal y la víscera se hernia directamente hacia la cavidad torácica, ¿no? Se observa el defecto diafragmático izquierdo con hipoplasia pulmonar, es decir, un pulmón más pequeño, menos formado, ¿no? Se aprecia el estómago, el lóbulo hepático izquierdo, colon, intestino delgado dentro de la cavidad torácica, además de la rotación intestinal y áreas de necrosis en el intestino delgado. Manifestaciones clínicas: náusea, vómito, constipación, dolor abdominal, abdomen escafoideo, como ven en esa imagen, sepsis, disnea, sibilancia, pueden ser intermitentes. Diagnóstico por laboratorio y de gabinete, lo que siempre se debe de pedir, ¿no? Prenatal, ecografía prenatal. Idealmente semana 16 a 24, mientras el bebé no engorde, porque después de ello ya es difícil de ver. Lo puede ver un experto, pero difícil, ¿no? Se va a evidenciar parihidramnios, masa torácica, desviación mediastínica, burbuja gástrica o presencia de hígado en cavidad torácica en la sarca fetal. Y postnatal, distrés respiratorio, anomalías asociadas, radiografía torácica con datos compatibles. Una ecografía, ¿no? Corte longitudinal del tórax y el abdomen fetal que muestra una hernia diafragmática izquierda. En el tórax se aprecia el estómago, situación del lado del corazón. En el abdomen no se visualiza el estómago. Aquí vemos colon, ¿no? Radiografía estómago, esófago, estómago duodeno, hemitórax izquierdo opaco, desviación del mediastino hacia el lado contralateral, ascenso de las asas intestinales y parte del colon transverso al hemitórax izquierdo. Escaso gas en el abdomen que tiene un aspecto excavado en la proyección lateral. El estómago no se encuentra herniado. Aquí, ven, ¿no? Esto es una radiografía contrastada, donde hay asas delgadas y sobre todo colon. Diagnóstico diferencial. Se confirma mediante una radiografía de tórax, igual a masa de tamaño variable en la parte posterior del hemidiafragma, de colon, estómago o asas intestinales en la cavidad torácica. TAC puede determinar el contenido de la hernia, en el cual también puede observarse el defecto diafragmático, una tomografía. Pero bueno, si lo puedes evidenciar bien en una radiografía es suficiente. Con eso lo entras a operar. ¿Por qué? Porque es mucha radiación en una tomografía. La mayoría de los cirujanos pediátricos lo entran a operar con una radiografía. No necesita más en realidad. Ahora, el diagnóstico diferencial prenatal, lesiones torácicas, malformaciones broncopulmonares, quistes broncogénicos, atrofia bronquial, quistes entéricos, teratomas, secuestro pulmonar. Postnatal, eventración diafragmática, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Tratamiento. Manejo inicial es mediante intubación orotraqueal, descompresión nasogástrica y vasodilatadores para disminuir la hipertensión arterial persistente y el cortocircuito cardíaco derecho-izquierdo. Puede abordarse por toracotomía, laparotomía o combinación de ambas. Y en ocasiones, como las cavidades pleuroperitoneales no se han fusionado formando el diafragma, entonces muchas veces esto va a faltar un poco de diafragma. Entonces, yo operé una vez un paciente así, hice como telecirugía, me guiaron unos cirujanos pediatras de Lima, yo estaba en Macusani, felizmente ahí no faltaba diafragma, pero, o sea, yo lo abordé vía abdominal.
Entonces, introducir los intestinos, introducir el estómago, o sea, parece difícil, pero en realidad no lo es. No lo es. O sea, un niño es bien flexible, se puede hacer. No es, pareciera difícil, ¿no? El tema es cuando te falta tejido, como en este caso. Esto es una Gore-Tex patch. Estas Gore-Tex son mallas especiales, son mallas que tienen contacto con los intestinos. Se usaban antes, ¿no? Era bastante frecuente estas mallas Gore-Tex. Pero ahora ya no se usan mucho porque han tenido complicaciones. Ahora se usan las mallas Physiomed. Esas mallas Physiomed son parecidas a las mallas que ustedes conocen, con las que se reparan las hernias, pero tienen, se podría hacer huecos más separados, las micras más alejadas para una correcta infiltración de los macrófagos en el proceso de cicatrización y además que tienen contacto menos inflamatorio que las mallas que estas mallas Gore-Tex. Entonces hay menos complicaciones, ¿no? Creo que son caras y no están en nuestro acceso. Incluso en Lima no están al acceso en salud, menos MINSA. Y cuesta cada malla $1,000, ¿no? Pero sí hay, en raros sitios. En otros países es más frecuente, más bien. Esa es la malla que les decía, la malla Physiomed. Parecida, puede variar de color, ¿no? En adultos pueden cerrarse directamente con suturas. Yo he operado como 3 de estas después de caídas, ¿no? 2 de ellas han sido pacientes de 50, 60 años con antecedente de caída y uno de ellos por accidente, por una arma de cuchillo. Entonces, se puede corregir. Porque, ¿qué pasa? En estos pacientes, generalmente es más frecuente que el estómago ascienda. Entonces, ¿qué haces? Y como están de tiempo, porque si su sintomatología al inicio no ha sido brutal, entonces es un estómago fibrótico, bien pegado hacia el diafragma, pero parte de ella está en la cavidad pulmonar. Entonces, hay que disecarlo bien y con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces, se desciende el estómago, se cierra el defecto con hilos de absorción, de no absorción, como la seda negra, que es lo más común, que es lo que se hace, ¿no? Ya. Ahora, de Morgagni, ya. Si en el otro tenías Baudelaire hacia atrás y hacia la izquierda, aquí tienes anteromedial, ¿no? Es un trastorno caracterizado por un defecto en el cierre de la región paraesternal entre las inserciones del diafragma con el apéndice sifoides y el primer cartílago costal. Al revés, acuérdense, menos frecuente, ¿no? Mucho menos frecuente. Globalmente se presentan en una incidencia aproximada de 1 por 3,000 nacidos vivos. El otro era 2,200, ¿no? Mucho menos frecuente, 3 a 5%. Se presenta más en adultos que en niños. La mayoría son asintomáticos, más común en mujeres obesas. En el lado derecho, 80-85%, en el lado izquierdo, 10 a 15%. Protección del pericardio bilateral de manera ocasional. Puede presentarse como un defecto único o estar asociado a otras anomalías estructurales en un 25 a 51%, cardíacas, renales, cerebrales, gastrointestinales. En 10 a 30% puede estar asociada a síndromes genéticos producto de cromosomopatías, ejemplo, síndrome de Down. Puede estar asociado también a un trauma postnatal. Nosotros normalmente tenemos 3 orificios, ¿no? Aquí están los pilares. Estos pilares, el más posterior pasa al aorta abdominal. Hay pocas descripciones de estas hernias. Lo que más yo opero son a través del hiato esofágico, ¿no? Creo que un grupo de alumnos esta semana o la semana anterior me ha visto operar esto. Esta semana voy a operar 2, mañana también voy a operar otro, pero es en la tarde. Yo quisiera que alcancen, pero bueno, no, creo que tienen sus clases, sus cosas que hacer, ¿no?
Manifestaciones clínicas, generalmente asintomáticas, protección colónica, esto va a producir síntomas obstructivos como dolor cólico y constipación a nivel de epigastrio, ¿no? Es la gran diferencia. Síntomas inespecíficos como dolor torácico intermitente, distensión y sensación de llenado rápido. Hernias de Morgagni hacia adelante. Acuérdense, hacia adelante. No son como las de Baudelaire. Aquí te podrías confundir, ¿no? En esta radiografía de este pequeñito. A diferencia de las otras que va hacia atrás, aquí se puede ver que está por delante del corazón, ¿no? Por delante del mediastino. Se ve mejor en esta imagen lateral. Puede ser diagnosticada en una radiografía de tórax AP y lateral, imagen aérea en el ángulo pericárdico frénico derecho, en la proyección anteroposterior y de localización retroesternal en la proyección lateral. Densa, aumento y radiolúcida con o sin nivel hidroaéreo, intestino delgado, colon y o estómago. Aquí se ve el estómago, ¿no? Por las austras que ven. Austras. Hernias más pequeñas, signo del bastón, acumulación de grasa curvilínea continua con la grasa preperitoneal de la pared abdominal anterior. Paciente de 3 años de edad, síndrome de Down, neumonías recurrentes en radiografía de tórax, opacidad mediastínica inferior, derecha que se sobreproyecta la silueta cardíaca. Esta opacidad es redondeada, no es normal. Radiografía, estómago, esófago, duodeno, AP y lateral, colon transverso herniado al tórax ocupando el espacio retroesternal anterior derecho. ¿Cómo se ve? Se ven las austras, ¿no? Austras colónicas. Diagnóstico diferencial. Lipoma, liposarcoma. Lipoma, ya saben, tumoración de grasa. Liposarcoma, tumoración maligna de grasa. Linfoma, teratoma, neurofibroma, quiste pericárdico, hernia de Baudelaire, tuberculoma, cáncer de colon, mesotelioma pulmonar, atelectasia, neumonía, quimoma, eventración segmentaria anterior del diafragma, empiema, quiste hídrico y secuestro de pulmón. La tomografía computarizada puede dar información acerca del segmento intestinal afectado y si hay o no signos de obstrucción o estrangulación intestinal, aunque este último es infrecuente. Recuérdese que la tomografía bien hecha con contraste tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. Es común a la parotomía exploratoria, ¿no? Una buena tomografía es común a la parotomía diagnóstica. Diagnóstica. Ahora, aquí en Puno y Juliaca, no he visto que hagan bien en Puno, los particulares. Es salud, sí. Aquí en Juliaca igual. Ni la clínica americana te hacen una tontera. ¿Quién te podría hacer bien? Resosur y de salud Juliaca, nadie más. De resto no te hace bien. Tratamiento, hernioplastia por abordaje. Transabdominal o transtorácico. Reducir el riesgo de estrangulación y compromiso respiratorio intestinal. La parotomía, facilidad para reducir el contenido más rápido y para tratar complicaciones propias de la hernia, como estrangulación y tratamiento de presentación bilateral. Como ven en esta imagen es por la paroscopía, ¿no? El objetivo de esta es reducir el segmento encarcerado intestinal. Hernia peritoneo-pericárdica. Se produce a través del tendón central del diafragma y el pericardio, generalmente contiene estómago o colon. Eventración diafragmática. Se presenta cuando este órgano está normalmente alto en el tórax. Puede ser congénita por un defecto del desarrollo muscular en uno o ambos semidiafragmas, existiendo solamente en su lugar una delgada membrana poneurótica, o puede también ser adquirida asociada a lesiones del nervio frénico. Como ya había mencionado anteriormente, tiene la serosa, ¿no? Hernias por defecto del desarrollo de la pared posterior del diafragma. Es la consecuencia de un espacio abierto que queda en la unión del diafragma retroperitoneal con la pared abdominal. Pronóstico. Está determinado por la extensión del hipoplasia pulmonar y las malformaciones asociadas, 40%. Mejor pronóstico, asintomáticos al nacimiento y los que presentan síntomas 24 horas tras su nacimiento, después de las 24 horas. Al no establecerse diagnóstico, muerte por asfixia e insuficiencia respiratoria. En adultos dependerá de la extensión de la hernia. En adultos es de larga data, ¿no? No es como un niño, ¿no? Hernias diafragmáticas adquiridas.
La hernia diafragmática se presenta cuando existe una abertura anormal en el diafragma. Esta abertura permite que parte de los órganos abdominales, estómago, vaso, hígado e intestinos suban hasta la cavidad torácica. Afecta principalmente a hombres jóvenes de la tercera década. Relación hombre-mujer es de 4:1. Aproximadamente entre el 88% y el 95% de las lesiones diafragmáticas que resultan en hernia diafragmática se producen en el lado izquierdo del diafragma y los órganos herniados son en orden de frecuencia. Primero estómago, pregunta de examen, segundo epiplón y después colon. Si digamos hay un caso clínico donde dicen que hay austras, ya saben, colon. Pero si no, estómago. Ya marquen, es estómago, punto. Ya está. Traumatismo tóraco-abdominal cerrado y el trauma penetrante constituyen los principales factores etiológicos de las lesiones diafragmáticas. Por estadística se ha demostrado que 75% de las lesiones diafragmáticas son secundarias a trauma cerrado y 25% a trauma penetrante. Y obviamente, ¿por qué son más frecuentes el 5%? Porque son asintomáticas en un inicio, ¿no? El trauma del diafragma es una lesión adquirida con corte completo de la estructura del diafragma por mecanismos directos como heridas por arma punzocortante y heridas por proyectiles, mecanismos indirectos como el aumento de la presión intraabdominal en el trauma cerrado y fragmentos costales cuando hay fractura. Hernia diafragmática por traumatismo penetrante por asta de toro. Fisiopatología. Esta presentación tardía en los adultos sobre todo, ¿no? Va a haber una depresión respiratoria, compresión pulmonar por contenido herniario, el paciente te va a desaturar, sobre todo se ve en las personas mayores de 50 años, desviación del mediastino hacia el lado contralateral, depresión circulatoria secundaria a la disminución de la exclusión diafragmática, aumento de la presión en el emitoras comprometido. ¿Cómo lo vas a ver? Prácticamente desatura el paciente. Manifestaciones clínicas. La fase aguda puede ocurrir de forma asintomática en el 40-50% de los casos. Síntomas que se pueden considerar como orientativos de la existencia de una hernia diafragmática como son insuficiencia respiratoria por ocupación pleural, disnea, taquicardia, cianosis, cuadros de vértigo y síncope, sangrado en decúbito, con ingestión de alimentos. Aquí, por ejemplo, nos puede ayudar un AGA, ¿no? Si un AGA está entre 100 a 200, no, si un PAFI está entre 100 a 200, esto te va a indicar insuficiencia respiratoria. Y si está menos de 100, va a requerir intubación. En los casos agudos, ¿no? Hipotensión. La irritación del diafragma da lugar a espasmos del mismo con irritación del nervio frénico y dolor muy intenso irradia hombro, brazo y hemitórax izquierdo. E hipo. Exploración física. Por inspección se ve limitación en la movilidad torácica durante la respiración y depresión a nivel del abdomen. Desaparece el timpanismo en el abdomen y este se aprecia en el tórax. Vas a escuchar ruidos hidroaéreos, ¿no? Ausencia de murmullo vesicular en la auscultación o presencia de ruidos hidroaéreos intratorácicos. Se puede auscultar peristalsis en el tórax. Y por percusión se escucha timpanismo o ruido mate de acuerdo al contenido de la hernia. Inespecíficos, molestias pleurales, angor, disnea, palpitaciones, dispepsia, alteraciones del tránsito o pseudooclusiones en fase crónica. Diagnóstico, radiografía simple de tórax. En pacientes con ruptura de diafragma se pueden apreciar alteraciones radiológicas en la silueta del diafragma hasta en el 75% de los casos y esas imágenes resultan sugestivas y sospechosas de hernia diafragmática hasta un 25 a 50% de los casos. Signos radiológicos significativos: pseudoelevación diafragmática, borramiento del diafragma, pinzamiento del seno costofrénico, desplazamiento mediastínico, presencia de imágenes hidroaéreas intratorácicas, se puede considerar como patognomónicas. Pseudoelevación diafragmática y niveles hidroaéreos intratorácicos, ¿no? Como se ve en esta radiografía. También es toda una ciencia el tomar la radiografía porque se van a dar cuenta en su internado de que las radiografías no son todas ideales, ¿no? Es difícil algunas veces verlas. Deberían ser como estas imágenes para poder diagnosticarlas.
Radiografía con contraste, las imágenes que les había mostrado hace un momento, que les vuelvo a mostrar. Ven aquí que esta parte del estómago, el fondo gástrico, está herniado hacia el diafragma, ¿no? Pinta más hacia arriba y hacia abajo poco. Hernia diafragmática con volvulo gástrico intratorácico en paciente intervenido de fracturas vertebrales tras precipitación. O sea, ha sido intervenido, pero como no se han dado cuenta al inicio y luego recién se dio cuenta, ya después de su cirugía, pues se han dado cuenta de la hernia diafragmática, ¿no? Otros métodos diagnósticos, ecografía, exploración rápida, cómoda y barata, gracias a que su operación desplazales. Resonancia magnética aporta excelentes imágenes, ¿no? Pero es una técnica difícil de realizar en pacientes politraumatizados graves de fase aguda, ya que habitualmente precisan de monitorización, ventilación mecánica. Además de que una resonancia magnética demora, no es rápida, no es como una tomografía. Y ahora, cuando tú tienes un paciente en quien sospechas esto, tanto la resonancia y la tomografía, pero peor aún la resonancia, debe ser con pacientes estables, ¿no? Porque si tú tienes un paciente inestable, solo con una radiografía ya tienes que diagnosticar. Porque en un paciente inestable, si tú piensas hacerle la tomografía y con contrastes, demora aún más, ¿no? Y peor aún en la resonancia. Gamografía hepática o esplénica. Las gamografías consiste en instilar vía venosa, endovenosa, un contraste. Entonces, eso tú lo ves en una radiografía, qué parte de esta está haciendo, qué parte de esta está modificando hacia el órgano, en este caso el estómago, ¿no? Estudios angiográficos con contraste intravascular. Cuando las pruebas de imagen no permitan un diagnóstico previo y exista la sospecha de posible existencia de una diafragmática traumática, la videolaparoscopía, lo que nosotros llamamos en Perú como laparoscopía, y la videotoracoscopía son métodos diagnósticos que permiten explorar ambas cavidades. Nosotros le llamamos también laparoscopía diagnóstica. Ingresas por el ombligo o por donde vieses por conveniente, entras, ves y si hay o no esta hernia. Así como puedes ver otras cosas más, ¿no? Ves y sales, ¿no? Y tomas tu decisión. Es una buena forma de diagnosticar. Su sensibilidad y especificidad están próximas al 100%. Diagnóstico diferencial, derrame pleural, neumotórax, atelectasia, abscesos, tumores. Tratamiento. Depende de la fase clínica del proceso, del momento en que son diagnosticadas y de la situación del paciente. Fase aguda, se debe proceder a su reparación quirúrgica inmediata por abordaje abdominal, torácico o combinado, dependiendo de la localización de la hernia y de las lesiones acompañantes. En mi diafragma izquierdo y en sospecha de lesiones abdominales, indica la exploración y abordaje inicial de la cavidad abdominal por videoscopía para evaluar lesiones y su posible corrección por esta vía. O la protomía, que permite la fácil reducción de las vísceras abdominales desplazadas a la cavidad torácica, a la cavidad abdominal. El tratamiento de posibles lesiones abdominales acompañan y la reparación de la ruptura diafragmática. Hoy en día la laparotomía no se prefiere mucho. O sea, sí puede hacerse en un paciente inestable, sí puede. Pero de preferencia la videoscopía o la laparoscopía debería ser de inicio. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un corte, la incisión reina de la incisión reina o la, la que se hace en todo paciente con urgencia es la mediana suprainfraumbilical. Entonces, aún así, cuando haces este corte, ¿por qué te sirve este corte? Porque tú puedes revisar los 4 cuadrantes. Pero aún así, este corte no te permite abordar bien el diafragma. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tanto la apéndice sifoide y las costillas tapan el estómago y el hígado. Entonces, para hacerlo con un corte es muy complicado. Se prefiere y va muy bien con la laparoscopía porque puedes abordarlo. Un trocar mide 15 centímetros, una pinza mide 60 centímetros, entonces lo puedes ver y lo puedes tratar, ¿no? Ya en mi diafragma derecho,
La fase de abordaje por videotoracoscopía y toracotomía está principalmente indicada en las lesiones del hemidiafragma derecho y en ausencia de lesiones abdominales. El abordaje torácico permite una fácil reparación del hemidiafragma derecho, principalmente en lesiones posteriores que resultan más dificultosas por vía abdominal debido a la presencia del hígado. E incluso en quistes ciatídicos del segmento 8 también se puede preferir el drenaje por toracotomía derecha. ¿Por qué? Porque a veces son tan posteriores que en la laparoscopía no lo vas a borrar fácilmente, a menos que tengas una cámara camaleónica. Una cámara camaleónica es una cámara, no hay aquí en Puno, no hay. En Lima sí había. Es una cámara especial en donde tú puedes ver 0 grados, 30 grados, 45 grados y puedes ver todo, o sea, lo ves todo. Son cámaras espectaculares, ¿no? Pero no tenemos aquí acceso a ellas. Fase crónica. El abordaje de elección debe ser de la toracotomía, que permite con mayor comodidad la liberación de las adherencias y del saco coronario, la reducción de las vísceras abdominales a su cavidad, la resección del saco coronario y la reparación del diafragma, que en muchas ocasiones precisará la utilización de prótesis para reforzar los diafragmas atrofiados o cubrir los defectos diafragmáticos, ¿no? Un ejemplo, paciente de 46 años de edad, femenina, que acude a nuestro centro porque presenta un síndrome mético de 3 días de evolución y disnea, que se interpretó inicialmente como un síndrome pilórico, sin sospechar patología herniaria diafragmática. Se recogía el antecedente de un accidente automovilístico 16 años atrás, donde sufrió trauma cerrada del abdomen. Examen físico, respiratorio, murmullo vesicular ausente en base pulmonar izquierda, donde se ocultan reducir aéreos timpánicos. Si te vienen la pregunta de esta forma, ¿qué piensas? Frecuencia respiratoria 30 por minuto. Abdomen, dolorosa palpación en región de epigastrio sin otras alteraciones. Esto es fácil, pero las preguntas que le van a venir en sus exámenes son todas parecidas, ¿no? Porque al final no son la gran cosa. Incluso en el MIR Asturias de España, esta pregunta puede ser toda una media cara. Te meten floro, 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 floro. Y al final, ¿cuáles son las palabras claves? El antecedente, las náuseas, la disnea y sobre todo los ruidos hidroaéreos, ¿no? En hemitórax izquierdo. Con eso ya tienes tu diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí le tomo una radiografía, como ven, en el hemitórax izquierdo se ve colon, ¿no? Se ha procedido a su cirugía, se ha abierto aquí por vía abdominal inferior, se ve parte del hígado, parte del colon que está metido en mi diafragma izquierdo. Aquí está la sutura, ¿no? La sutura. Siempre se trata de cerrar con seda negra. Siempre, 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 siempre. Bueno, eso es todo. Ya. Creo que la delegada no ha venido, ¿no? Creo que está de viaje, pobrecita. Yo ya no les hago venir, ya les explico mis razones, porque se van al rústica. Por eso ya no les hago venir. Varias veces les he dejado en la puerta de la rústica. Bueno, puede ser al final del semestre también, pero no ahora. Ya. Bueno, voy a coordinar con su delegada para la siguiente clase, ¿ya? Ya no voy a tratar de avanzar porque ya son temas un poquito más fuertes. Y espero terminar esta semana porque la siguiente semana creo que tienen que dar su examen. Y bueno, además que ya termina el semestre, ¿no? No sé mañana a qué hora va a ser la clase, déjeme coordinar con su señorita delegada. Si hay alguna pregunta, situación, me han escrito grupos que quieren terminar de rotar. Esta semana va a ser imposible, la siguiente semana podría ser. Ahora, bueno, tengo entendido que ustedes se acaban este año, ¿no? Cualquier cosa me avisa, no queda de otra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quién ha hablado hace rato? ¿Diego? ¿Tú eres el codelegado? Ya, muy bien, ya. Entonces, más noche me comunicaré con su delegada. Cuídense mucho
y ya nos vemos mañana. ¿Mañana tienen examen? ¿Mañana o pasado mañana? Diego, creo, creo que están full, ¿no? Esta semana. Ya. Con Shintia, ¿no? Shintia, ¿no? Ya. Ya, cuídense mucho. Hasta luego. Voy a salir de la clase. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Alguien ha escrito. Perú Premium. Magali. Perú Premium. Ya, bueno. Chao.